Cada día vemos más el contenido de forma acelerada, a velocidades de 1.5x, 2x o a veces incluso más rápido. El por qué lo hacemos va mucho más allá de lo desesperante que es esa tía que se pone a hablar con otra persona a la mitad de un audio de WhatsApp, o de lo gracioso que sea escuchar a esa amiga que se ríe como una ardilla de forma acelerada. Siguen aumentando las aplicaciones que nos dan la posibilidad de consumir más en menos tiempo. Pero ¿te has preguntado cuál es tu capacidad máxima para procesar y consumir toda esta información a alta velocidad? Pues yo sí, y esto es lo que encontré. Por un lado, la velocidad a la que podemos hablar es de más o menos 150 palabras por minuto. Esto se debe a una limitación muscular para que la lengua, los labios, las cuerdas vocales se sincronicen y puedan enviar un mensaje de forma clara. Sin embargo, este no es el mismo límite de palabras por minuto que tenemos la capacidad como humanos de procesar al escucharlas. Seguramente por allá en los 90s a ustedes les trataron de vender un curso de lectura rápida, o probablemente lo hicieron y se enteraron de que nuestro problema por el cual leemos lento es porque hablamos lento a esa misma velocidad. El problema surge de algo llamado la subvocalización, que realmente es un mal hábito que adquirimos desde pequeños cuando aprendemos a leer, y es esa pequeña voz interior que vamos escuchando aunque estemos leyendo mentalmente. Pero nuestro cerebro en realidad tiene una capacidad de procesamiento muchísimo mayor. Piensen por ejemplo cuando están en la calle y entre una multitud de personas ven a alguien que se les hace particularmente familiar y en segundos se acuerdan que es una persona con la que ustedes estudiaron en la primaria. El cerebro tuvo la capacidad de hacer un paneo, reconocer muchas caras, identificar cada una de ellas, compararlas con las personas que ustedes han conocido en el pasado, pese a la diferencia de edad, hacer una interpolación de cómo podría esa persona haberse visto y conectarla con que esa persona que ustedes están viendo fue esa misma con la que estudiaron hace probablemente 20 años o muchos más años. Todo esto lo hizo el cerebro de forma instantánea, sin ustedes siquiera pedírselo y sin ningún tipo de esfuerzo aparente. Sin embargo, cuando tratamos de procesar información de forma consciente, parece que no lo hiciéramos tan rápido. Pero en realidad lo lento no es el procesador, sino nuestra capacidad de hacer ese input de datos de forma correcta. Y este video no es un curso de lectura rápida. Sin embargo, hay algo que sí podemos sacar de todo esto, y es que las tecnologías que tenemos hoy en día nos permiten justamente hacer una entrada de datos de forma más concreta a nuestro procesador, sin nosotros siquiera esforzarnos en todas esas técnicas de lectura rápida que existían en el pasado. Hoy en día simplemente tenemos que darle clic al botoncito de 1x, 2x, 3x o más. Y notarán que la comprensión que ustedes tienen de la información que están recibiendo no se afecta. Pero ¿por qué cada día es más común este tipo de comportamiento? Lo cierto es que vivimos actualmente en una explosión literal de contenidos. No solamente en las redes sociales como Instagram, TikTok o incluso YouTube, sino que además tenemos cada vez más series, más películas, más plataformas de streaming y nos cuesta mucho mantener la conversación con los temas de moda y las series que están viendo nuestros círculos sociales. Pero entonces, ¿qué? ¿Puedo poner simplemente todo a 10x y volverme a ver Betty la Fea en 2 días antes de que la quiten de Netflix? Pues bueno, la verdad es que sí y no. Todo depende mucho del tipo de contenido que estamos consumiendo, el por qué lo estamos haciendo y la complejidad de este. Por ejemplo, nunca nadie se pondría a escuchar una playlist de música a 2x, porque lo que queremos de esa experiencia es disfrutar del ritmo tal cual como fue concebido. Si lo que estamos haciendo en paralelo es una actividad que demanda poca atención, por ejemplo, estamos haciendo el aseo o una receta que ya conocemos de memoria, pues podemos escuchar el contenido o ver el contenido en paralelo seguramente a una velocidad de 2x o incluso mayor. Pero si esa actividad que estamos haciendo adicional requiere de nuestra atención, es probable que es mejor que nos mantengamos en una velocidad de 1x, es decir, la velocidad normal, o 1.25x, o si la labor es muy compleja, lo mejor es que nos limitemos solamente a esa labor. En cuanto a series y películas, hay mucha controversia. Yo estoy totalmente a favor de ver algunas partes en 1.5x y además ya Netflix nos lo deja hacer, así que seguramente las demás plataformas también lo van a hacer próximamente. En cuanto a la academia, por ejemplo, tiene mucho más sentido ver el contenido 2 veces en 2x que una sola vez en 1x. Es decir, podemos afianzar el contenido
a partir de la repetición y vamos a ocupar el mismo tiempo que haberlo visto una sola vez en velocidad normal. Si no saben cómo hacerlo, por ejemplo, aquí en YouTube se hace así, ahí, así. En WhatsApp ya lo saben hacer. En cuanto a podcast, todas las plataformas, generalmente al lado del botón de play y de pausa está la opción para acelerar o escuchar más lento el contenido, que no tiene ningún sentido. Con la ventaja, por ejemplo, que en Audible o en otras plataformas similares se puede escuchar incluso a más de 2x, 3x, 4x. ¿Se puede escuchar a más de 2x? Definitivamente sí. Al principio, por supuesto, va a costar y lo normal es ir haciendo un tránsito lento, ir aumentando de 2x, 2.25, 2.5, 3x y así sucesivamente. Más de 4x definitivamente creo que no tiene ningún sentido. Se pierde mucho la calidad de información, ya cuesta procesar, más que procesar cuesta entender cuáles son las palabras que estamos oyendo. Entonces se pierde el sentido. Pero una vez nos acostumbramos a escuchar y ver el contenido de forma acelerada, lo cierto es que nos cuesta mucho volver atrás. Yo, por ejemplo, empecé viendo noticias en YouTube de forma acelerada. Así no me tenía que estar sentado en la televisión de la vida real 2 horas allí, sino que lo podía hacer mucho más rápido y solamente saltando al contenido que quería oír. Ya, por ejemplo, el día de hoy es que me cuesta mucho escuchar noticias de forma normal, a la velocidad 1x. El tiempo es oro. Y limitarnos a la velocidad a la que hablamos para poder consumir información no tiene ningún sentido. Estamos desperdiciando tiempo para conocer conceptos fascinantes o conocer otro tipo de contenido que no teníamos ni idea que estaba allí esperándonos. Y no siempre tienen que irse a una velocidad de 2x. Piensen, por ejemplo, que si escuchan o ven el contenido a una velocidad de 1.25x, ni siquiera van a notar la diferencia, pero van a aprovechar y van a liberar 25% más de su tiempo para otras cosas y otros momentos en los que, si pudieran, los podrían vivir a 0.5x. Bueno, y no todo siempre tiene que ser consumir más en menos tiempo. También está bien de vez en cuando bajarle el ritmo. Irnos a la playa, tirarnos a coger el sol y leer esa novela de magos y de dragones que tanto nos gusta. Lo que sí tienes que hacer súper rápido es suscribirte a este canal. Gracias.